lo que vamos a titular hoy es bastante paradójico, pareciera irónico, pero realmente vamos a concluir entonces con que el incrédulo realmente es un creyente. ¿Cómo es posible esto? ¿Verdad? Y vamos a culminar. Yo sé que algunos de los que están aquí no nos han venido siguiendo en toda la serie, pero les animo a que escuchen las otras 4 enseñanzas sobre el tema del ateísmo, en donde ahorita voy a hacer un pequeño resumen, pero sé que no va a ser suficiente para entender finalmente la conclusión. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un incrédulo finalmente es un creyente? Bueno, nuestro argumento, para recordar un poco nuestra metodología, es lo que llamamos un argumento trascendental. ¿Qué significa que un argumento sea trascendental? Significa que hay que encontrar aquello que es necesario para que algo sea posible, ¿sí? Finalmente, nuestro entendimiento es que Dios es necesario para que exista lógica, para que exista la realidad, para que exista la ética. Estas cosas que nosotros usamos todos los días, porque todos los días pensamos, todos los días tenemos ideas, todos los días caminamos y nos movemos en una realidad, todos los días tomamos decisiones acerca de algo que es bueno o que es malo, ¿sí? La epistemología, la ética y la metafísica, en términos más filosóficos. Estos elementos para vivir son posibles porque Dios existe. Es sobre Dios quien está la carga de la necesidad. Es decir, Dios es necesario para que esto exista. Y para nosotros los creyentes, esto es bastante simple de entender, ¿no? ¿Por qué? Porque por la gracia y la misericordia de Dios tenemos fe y entendemos que Jesús es antes de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él es la condición necesaria para que todo exista. Eso es un argumento trascendental. Por eso creemos que esta metodología creemos que es bíblica, que es más apegada a la Biblia. ¿Qué diría un incrédulo? Que Dios me demuestre que existe, ¿sí? Ya vimos que eso es obviamente pecaminoso, pero en sí mismo también es irracional. Porque para que el incrédulo pueda analizar evidencia, necesita todo aquello que Dios en primer lugar provee para poder probar cualquier tipo de evidencia. Finalmente decíamos que Dios no es una conclusión de nuestro pensamiento. No, Dios es el Dios sin el cual ni siquiera podríamos empezar a pensar. Eso es un argumento trascendental. Vemos la presuposición. ¿Quién es lo necesario para poder siquiera empezar a pensar? ¿Sí? Eso es un argumento trascendental. Entonces, concluimos que sin la fe cristiana no es posible probar absolutamente nada. Eso significa que el Dios Trino revelado en la Biblia no es una conclusión de nuestro pensamiento, sino que es Dios la necesidad primaria para poder empezar a pensar. Sin el Dios revelado en la Biblia, el hombre ni siquiera podría empezar a razonar. Por lo tanto, sin la cosmovisión cristiana, ayúdame con la siguiente diapositiva, la metafísica o lo que decimos como la teoría de la realidad, de qué se compone la realidad, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahí van a ir apareciendo algunas cosas, ¿verdad? La realidad sin Dios, siguiente, no es posible. También decíamos que la epistemología, que es la teoría del conocimiento, la forma en la que podemos pensar, o en otro sentido, la lógica, sin Dios no existe, ¿sí? Y por último, la última sesión fue acerca de la ética, toda aquella teoría sobre la moralidad, lo que es bueno y lo que es malo. Sin Dios, la ética no es posible. Cuando el ateo niega la existencia de Dios, pero hace uso de metafísica, de epistemología o de ética, que son cosas que solamente Dios puede proveer, no solo manifiesta su inconsistencia, sino que nos ayuda a probar exactamente lo que dice Romanos 1, versos 18 al 21, en cuanto a la existencia de Dios. Dios existe, pero el incrédulo
frena, suprime, detiene la verdad de Dios en su injusticia. ¿Ok? Es de acá en donde entonces ponemos el título de esta última sesión sobre el estudio de la absurdidad del ateísmo. El incrédulo finalmente es un creyente. ¿Por qué? Porque dice, Dios no existe, pero hace uso de todo lo que Dios provee. Realmente el incrédulo cree porque es inconsistente. Generalmente un incrédulo dice, no, es que estas cosas no son importantes. Yo no necesito saber de dónde proviene la metafísica. Yo no necesito saber cuál es mi base para la epistemología o para la ética. No necesito saber de dónde provienen esas cosas para poder pensar, para poder vivir, para poder tomar decisiones. No le interesa de dónde proviene. Es inconsistente, porque de todas maneras las usa, ¿sí? Generalmente profesores ateos en universidades no ven con importancia estas presuposiciones que hacen posible el razonamiento humano. Nuestro trabajo es entonces, como creyentes, hacer lo que el apóstol Pedro nos enseña. Y esto es dar una respuesta con mansedumbre. Pero eso no significa que no seamos firmes, directos, ¿sí? Fuertes en dar una respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, dar una respuesta de la fe que nosotros tenemos. La palabra aquí, respuesta en el griego, es apología. Es de donde viene la palabra que usamos para apologética o lo que generalmente se llama la defensa de la fe. Debemos de dar una respuesta con respeto, con humildad, pero también con firmeza. Devolvemos la pregunta, si estas presuposiciones para poder hacer ciencia no son importantes, ¿cómo entonces podemos hacer ciencia? ¿Sí? Generalmente van a responder con que estas cosas fundamentales no son necesarias y que de todas maneras podemos seguir haciendo ciencia porque igual funciona el mundo. Generalmente van a responder de esa manera. Para esto vamos a ver un par de cosas importantes. Ayúdame con la siguiente diapositiva. El gran apologista Greg Bahnsen escribe, existe una diferencia entre creer algo y ser capaz de justificar esa creencia. Ok. Vean el lenguaje, ¿sí? Justificar no significa necesariamente probar, no. Significa que yo creo algo y tengo que saber justificarlo. No necesariamente su producto o lo que viene después de lo que creo, sino que esto que creo, ¿por qué lo creo? ¿Cómo puedo justificar la causa anterior de lo que creo? ¿Sí? Hay una diferencia entre creer algo y saber justificar eso que creemos. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo ciertas creencias acerca de mi salud y el funcionamiento de mi cuerpo. Yo, pues les contaba, ¿no? Hace unas semanas estuve yo con un problema en el pie y todo lo demás. Y yo tenía una idea de lo que yo estaba enfermo. Cuando yo llegué con el doctor, le dije, mire doctor, fíjese que yo de plano estoy enfermo de tal cosa. ¿Y por qué? Me dice. Porque fíjese que me duele el dedo, fíjese que tengo este síntoma, esto y lo otro. Entonces yo estaba seguro de que esa era mi condición de salud. Pero sucedió que cuando el doctor me examinó me dijo, usted está equivocado, eso no es. Y me empezó a examinar y resultó ser otro diagnóstico. Ok, yo creía algo acerca de mi salud y creía tener evidencia acerca de mi salud, pero no podía justificar eso. El doctor sí podía. ¿Por qué? Porque él cuando me empezó a hacer preguntas se dio cuenta que yo pues tenía unas ideas de cuáles eran mis síntomas, pero él como un experto sabía mejor que yo. ¿Ok? Si yo no puedo justificar mis creencias sobre mi propio cuerpo, ¿significa que lo que creo es falso? No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo creo, hablemos de cosas muy mundanas y cotidianas, cosas que yo creo que finalmente, aunque yo no las pueda justificar, terminan siendo así como yo las creo. Por ejemplo, yo digo, este púlpito es de madera de pino.
Ay, vos fuiste a cortar el palo, pues. Vos fuiste a comprar la madera. Vos lo hiciste, vos lo trabajaste. No, pero yo creo que es de pino, porque yo escuché que el que lo hizo dijo algo sobre que era de pino. Y yo tal vez no tengo la capacidad de justificarlo. Yo no lo diseñé, yo no lo planeé, yo no lo trabajé, pero tengo esa creencia. Y sucede que cuando le preguntamos a aquel que lo hizo, dicho sea de paso, fue mi suegro el que lo hizo, le digo, me dice, sí, es madera de pino. Porque entonces él empieza a justificar porque esto es así. Entonces yo tal vez no lo podía justificar, pero terminó siendo cierto. Entonces yo puedo creer algo y puede terminar siendo cierto en algún sentido, pero no necesariamente puedo justificarlo. ¿Cuál es la diferencia al decir yo creo tal cosa a decir yo sé tal cosa? ¿Sí? La diferencia es esa certeza. La respuesta es que el conocimiento es una verdadera creencia que puede ser justificada. Eso es lo que estamos viendo acá. Yo podría creer que algo es de tal manera y termina siendo falso. ¿Sí? Yo no lo pude justificar. Este es el problema. Muchas veces decimos creer algo, pero no tenemos la certeza de eso. Y eso es finalmente lo que está sucediendo acá con los incrédulos. Ellos dicen, yo creo en la ciencia, yo creo en estos resultados, yo creo esto y lo otro. Sí, pero no necesariamente lo pueden justificar. Esto es el punto. Es ahí en donde los retamos. Cuando yo tengo la certeza de algo, entonces lo creo. Es verdad y tengo la justificación de lo mismo. Llegamos entonces a la siguiente definición. Ayúdame con la siguiente diapositiva. De manera simple, el conocimiento es una creencia verdadera, justificada. No solo es una creencia verdadera, es una creencia verdadera, justificada. Es decir, que tiene justificación. Es importantísimo tener creencias. Es importante tener creencias. Todos tenemos algún tipo de creencia. Pero es aún más importante que el saber justificar esas creencias. Yo puedo tener algunas creencias acerca de mí mismo, ¿no? Debido a que muchas personas realmente son ignorantes acerca de su identidad, entonces terminan teniendo comportamientos, relaciones totalmente contrarias o inconsistentes a su naturaleza. Juan Calvino, en su libro La institución de la religión cristiana, escribió esto en términos de teología sistemática, pero podría ser aplicable a lo que hoy estamos hablando. Juan Calvino decía que es necesario primero el conocimiento de Dios para poder tener el conocimiento propio, es decir, de uno mismo. Y este es el punto en el que nosotros afirmamos la validez de la fe cristiana. El ser humano puede llegar a conocerse a sí mismo solo porque hay previo un conocimiento del Creador. Si no se conoce primero al Creador, no se puede conocer a uno mismo. La identidad finalmente del ser humano procede del Creador. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Voy a poner dos ejemplos. Hay una mujer que la llaman del colegio. Doña Claudia. Aquí nadie se llama Claudia, ¿verdad? No, nadie se llama Claudia. O alguien tiene segundo nombre Claudia, ya la fregué. Doña Claudia la llamamos porque fíjese que a su hijo lo tuvimos que castigar hoy en el colegio. ¿Cómo es posible? Dice doña Claudia. ¿Ah? Eunice es Claudia, ¿no? ¿Tú sos Claudia? Perdón, doña Claudia. Y entonces vienen y llaman a doña Claudia. Mire, fíjese que a su hijo lo tuvimos que castigar en el colegio porque hizo esto y lo otro. ¿Cómo es posible? Dice doña Claudia. Si mi hijo es un angelito, mi hijo no se porta mal. Entonces cuando llega doña Claudia al colegio y le dan la queja y le dan las pruebas, le dicen, mire, su hijo hizo esto, su hijo destruyó aquí, su hijo le pegó, y ella se rehúsa a creer que su hijo se haya portado mal, porque ella está segura que su hijo no es así. Aunque la maestra, los demás maestros, los demás compañeritos le dijeron y le demostraron que el angelito no es tan angelito como doña Claudia cree.
Doña Claudia se enoja y dice, pues me llevo a mi hijo y lo saco de este colegio. Ok, entonces se lo tiene que llevar porque ella no cree en los reportes que le están dando de su hijo. Ahora, sucede que en la casa, doña Claudia no se atreve a dejar su bolsa con dinero donde su hijo lo pueda agarrar, porque ella sabe que el niño le va a robar dinero y entonces ella esconde cosas de valor, ella toma ciertas precauciones porque su hijo no es el angelito que ella dice ser, pero en el fondo ella sabe que su hijo es inmoral. Como dice el dicho, ¿no? Las acciones muchas veces realmente nos revelan qué es lo que realmente cree una persona. Ella dice con su boca, no, mi hijo no es malo. Pero con sus acciones tiene cuidado porque sabe de lo que su hijo es capaz. Ahora, veamos el punto de esta sesión. El incrédulo dice, no creo en Dios. Pero con sus acciones demuestra que sí cree. Esto me llegó hace unos días, se volvió un tanto viral en redes sociales, más en los círculos y en los grupos que yo me mantengo de apologética y todo eso, ahí en Facebook. Me llegó este artículo y me pareció tan acorde a lo que hoy estamos hablando. El eminente y el más famoso ateo hoy en día, Richard Dawkins, profesor en la Universidad de Oxford, ¿no? Dicho sea de paso, una universidad fundada por teólogos, ¿no? Una universidad fundada por básicamente el cristianismo. Richard Dawkins dijo en el domingo de resurrección, esto fue el domingo, el domingo pasado, ¿no? O hace dos domingos. Hace 2 domingos. Lo entrevistaron a este ateo en un programa de radio, lo entrevistaron a Richard Dawkins y le preguntaron acerca del domingo de resurrección y qué pensaba lo que estaba pasando en Inglaterra. Y él, siendo el ateo más famoso del mundo, dice, déjenme decirles algo. Y ustedes pueden buscar esto en redes sociales y en el artículo que ahí les puedo compartir. Dice Richard Dawkins, yo me considero un cristiano cultural. El ateo más famoso del mundo. Mire lo que dice. Y que prefiere vivir en un país fundado por principios cristianos y él no quisiera que Inglaterra se convirtiera en un país gobernado por el Islam. Ok, Richard Dawkins, él es miembro emérito de New College en Oxford y es autor del libro La desilusión de Dios, The God Delusion. Dijo que se identifica con la sociedad cristiana, dice él, y que él elegiría sobre otros países basados en otras religiones. Él decide y él siempre elegiría un país cristiano en vez de un país del Islam, gobernado por el Islam. En declaraciones a Rachel Johnson de la radio LBC, esta locutora es hermana del ex primer ministro británico, Dawkins dijo que el domingo de resurrección él se sentía horrorizado de que en vez de colocar adornos de la resurrección de Cristo y escuchar más asuntos sobre la resurrección de Cristo, él empezó a ver que en la ciudad habían más luces del Ramadán, que tienen que ver una cuestión obviamente con el Islam. Miren lo que dice Richard Dawkins, y cito acá, ayúdame. Dice, yo sí creo que somos un país culturalmente cristiano. Me llamo un cristiano cultural. No soy creyente, dice, pero hay una distinción entre ser un cristiano creyente y ser un cristiano cultural. Me encantan los himnos y los villancicos. Me siento como en casa en el espíritu cristiano. Siento que somos un país cristiano. Richard Dawkins es como doña Claudia, que dice, no, terrible, el cristianismo es un mito. Si ustedes lo oyeran, es hostil en contra de la fe cristiana. Pero se siente bien en un país cristiano. Le gustan los himnos. Le gusta que la gente celebre el domingo de resurrección, aunque sea un mito.
¿Por qué? Yo quisiera agregar que Richard Dawkins es un cobarde, porque él sabe que el único lugar en donde su ateísmo podría sobrevivir es en un lugar en donde el cristianismo impera. El único lugar en donde el ateísmo realmente ha podido vivir en paz, porque nadie los molesta por decir lo que dicen, es en los países cristianos. Si Richard Dawkins toma esa actitud en un país islámico, al siguiente día lo matan. Es un cobarde porque no quiere vivir de acuerdo a las implicaciones de su cosmovisión. Finalmente se sostiene el título de esta sesión. Él se dice ser un incrédulo, pero realmente cree. Dawkins señaló que el número de cristianos está disminuyendo dramáticamente en Inglaterra. Hace unos años, hace como unos 10 años, yo escuché de un hermano, un pastor que vino de Inglaterra, estuve cenando con él. Él me decía, William, ¿sabías que en Inglaterra, en todo el país de Inglaterra, solo 2% de la población asiste el domingo a la iglesia? Inglaterra, ¿saben ustedes? En Inglaterra está la abadía de Westminster. Es el lugar en donde se formó la confesión de fe de Westminster que nosotros hoy profesamos. Londres fue una de las cunas del mundo reformado. Y hoy solo 2% de la población va a la iglesia. Es triste, ¿no? Entonces a Richard Dawkins, siendo ateo, ¿cuál es su meta, se supone? Que no hayan cristianos en el mundo, pero le preocupa que hayan menos cristianos en Inglaterra. ¿Ven la inconsistencia? Es una inconsistencia total, a todas luces, de principio a fin. Algo con lo que dijo estar contento Richard Dawkins, que sí, es bueno que hayan menos cristianos en Inglaterra, pero yo lamentaría, dice Dawkins, la pérdida de catedrales y otros aspectos culturales de un país cristiano. Cuando la locutora le preguntó si veía como un problema la disminución de la asistencia a la iglesia y el crecimiento de número de mezquitas, ¿no?, de templos islámicos en Londres, y que se construyeran en toda Europa, Richard Dawkins dijo, sí, veo eso como problemático y sí me asusta que hayan más mezquitas islámicas y menos iglesias. No quiero que la gente crea, pero tampoco quiero que quiten las iglesias. Me quiero meter a la regadera, pero no me quiero mojar. ¿Sí? Tengo hambre, pero no quiero comer. Es inconsistente. Miren lo que sigue diciendo Richard Dawkins. Ayúdame. Si tuviera que elegir entre el cristianismo y el islam, elegiría el cristianismo siempre. El cristianismo parece ser una religión fundamentalmente decente, lo que creo que el islam no es. Encuentro que me gusta vivir en un país culturalmente cristiano, aunque no creo en una sola palabra de la fe cristiana. Es un incrédulo que cree. Y la inconsistencia no está en nosotros, la inconsistencia está en él, en el incrédulo. Dawkins está en la misma situación que doña Claudia, que no quieren admitir la inmoralidad de su hijo, doña Claudia, y Dawkins no quiere admitir que quitar el cristianismo de la sociedad realmente es algo malo. No reconoce con sus palabras la veracidad de la cosmovisión cristiana, pero con sus acciones sí. Miren, Dawkins ha dedicado el esfuerzo de su vida a erradicar el cristianismo del mundo. Y él lo ha dicho muchas veces en sus libros, en sus debates. Y se supone que también contra otras religiones. Pero es justo decir que su batalla más fuerte, la batalla más fuerte de Richard Dawkins, es la batalla contra el cristianismo. Pero al mismo tiempo que desea erradicar el cristianismo, desea las bondades del cristianismo. Desea el producto de la fe cristiana. Por eso repito,
a veces las acciones son un muy buen indicador de lo que la gente cree, incluso cuando dicen que no creen en algo. A ver, Greg Bunsen lo escribió de mejor manera y termina de sentenciar a esta conducta del ateo. Ayúdame lo que dice Greg Bunsen. Un ateo podría decir que no existe tal cosa como el bien o el mal. Algunos sí dicen esto, pero ciertamente quiere que lo traten de manera ética. Entonces el incrédulo dice, no creo en la ética cristiana, pero no quiero que me trates mal. ¿Sí? Bunsen describió perfectamente a doña Claudia y a Dawkins. Regresando a lo que decíamos sobre ciertos profesores ateos. Estos dicen que no necesitamos resolver los 3 elementos que les dije al inicio: la uniformidad de la naturaleza, el problema de la lógica o de las deducciones y los absolutos morales para hacer ciencia. Lo único que necesitamos, según ellos, es seguir haciendo ciencia, porque la naturaleza lo permite, aunque no podamos justificarlo. ¿Sí? Hay un niño que está asustado porque hay una tormenta allá afuera y está tronando, ¿no? Y está lloviendo y suena estrepitoso. Y el niño está dentro de la casa asustado, se mete a su cuarto, se mete debajo de la cama y se pone un poncho encima y le van a preguntar, ¿y vos por qué estás debajo de la cama? Es que allá afuera se oye como que se está destruyendo todo y tengo miedo. Ok, ¿qué está sucediendo allá afuera? Sí, hay rayos, sí, hay truenos, hay agua, pero no está sucediendo todo lo que el niño se está imaginando. Su imaginación le gana a su capacidad de justificar lo que cree, ¿sí? Cuando un incrédulo no puede justificar sus creencias, está cometiendo los principales pecados en argumentación, filosofía y debate. Estos 2 pecados son la arbitrariedad y la inconsistencia. Cuando un incrédulo comete estos 2 o alguno de estos 2 pecados en filosofía, en argumentación, en debate, todo lo que sigue después de lo que dice es falso. Exactamente lo que acabamos de ver hoy de Richard Dawkins. Debemos ir más lejos con nuestro argumento. Debemos entonces llegar a confrontar al incrédulo, ¿sí? El incrédulo no solo cree, aunque no pueda justificar sus creencias. ¿Saben por qué cree el incrédulo? Y esto es algo que les dije en la primera o segunda sesión cuando hablamos de esto. El incrédulo realmente cree porque la Biblia así lo dice. Yo les pregunto, ¿ustedes creen en la Biblia? Amén. Y si la Biblia dice que nadie tiene excusa, creámosle a la Biblia. Y hoy les puse un par de ejemplos de cómo eso puede ser cierto. Es obvio por sus acciones que el incrédulo sí cree en la uniformidad de la naturaleza, sí cree en el desarrollo de deducciones lógicas, sí cree en absolutos morales porque le convienen. Cuando él usa todos estos elementos, está creyendo, aunque con su boca diga, no creo. Por eso este apologista Saitenbruggen que dice, yo soy un anti-ateo, dice. Cuando alguien te diga que es un ateo, no le creas. y tiene razón, porque no se puede sostener consistentemente. Es obvio por sus acciones que el incrédulo realmente cree. ¿Cómo puede explicar todas estas cosas? Y vuelvo al texto que nos dio base para toda esta disertación de estas 5 sesiones. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo ser humano fue hecho a semejanza e imagen de Dios. Todo ser humano hace uso de la realidad, de los absolutos morales, de las deducciones o del pensamiento. Todo ser humano se queda sin excusa delante de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando un incrédulo dice no creo? Lo que está haciendo es deteniendo la verdad en su injusticia. Está enfrente, pero dice no. La usa todos los días, pero dice no. No es un asunto de falta de evidencia.
es un asunto de rebeldía en el corazón. Esa es nuestra metodología apologética. Señalar la rebeldía en el corazón del no creyente. No es darle más evidencia. No es demostrarle con palabras, no es demostrarle con ciertos discursos, con gráficas, con datos, no. Es señalar que es un problema moral, no es un problema intelectual. Es claro que todos saben que Dios existe. Por tanto, nuestra respuesta es que acá está lo que la Biblia dice acerca del por qué el incrédulo actúa como actúa. Estos profesores ateos saben que Dios existe, pero están suprimiendo el conocimiento de Dios en su rebeldía. Eso es lo que dice la Biblia. Seguro que a los incrédulos no les va a gustar que uno señale estas cosas, ¿sí? Pero no debemos hacernos para atrás. No debemos abandonar nuestra metodología, la cual creemos que es bíblica, ¿sí? El ateo no es ateo por falta de evidencia. El ateo es ateo porque odia a Dios. Eso es lo que realmente sucede. Dios existe y él no lo quiere ver, pero no significa que tenga excusa, porque la Biblia dice, no tiene excusa. De esto se trata la apologética, de demostrar que el razonamiento humano, sin presuponer la cosmovisión cristiana, es imposible. La única razón por la cual podemos pensar es porque Dios existe, porque alguien hizo posible el conocimiento. Dios no es Dios porque podamos concluir que Él es Dios. Dios es Dios porque sin Él no podemos ni siquiera empezar a pensar. No debemos dejar de señalar que todo incrédulo está en rebelión en contra de Dios. Incluso estos profesores ateos podrían ganar premios, ¿no? Podrían ser reconocidos por su inteligencia y su avance en ciertos campos científicos, pero seguirán actuando según lo que creen, sin ser capaces de justificar por qué creen lo que creen. Y esto me lleva al último punto. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Finalmente, el ateísmo es un problema de autoengaño. La disertación doctoral de Greg Bahnsen, una de sus disertaciones doctorales, finalmente, si no estoy mal, se publicó como un libro que se llama Sócrates o Cristo. Y finalmente su tema en ese libro es el autoengaño, precisamente del ser humano que dice que Dios no existe. No se trata solo de que los incrédulos sean intelectualmente estériles y no puedan proporcionar razones para sus creencias de la lógica, ciencia y moral. Es que están engañados, realmente están autoengañados. El autoengaño es crucial para comprender la apologética cristiana. ¿Con quién estamos tratando cuando tratamos con un ateo? Con alguien que está huyendo de Dios. O al menos alguien que cree poder huir de Dios, pero no puede. ¿Qué tanto desean algunas personas huir de Dios? Mucho. Porque a pesar de que les demostramos y señalamos sus inconsistencias, de todas maneras se endurecen y dicen, ¿y qué? Igual sigo sin creer en Dios. Como aquel ejemplo que les he dicho, ¿no? De la chica que dice, yo no tengo suficiente evidencia de que Jesús resucitó. Y este apologista le dio evidencia tras evidencia. Y Y hasta que la misma chica le dijo, no, vaya, ya tengo suficiente evidencia de que Jesús resucitó. Pero eso no me hace creer que Él sea Dios. Este es el punto. No es suficiente la evidencia. Finalmente van a seguir en su inconsistencia porque no es un problema intelectual, es un problema moral. Algunas personas van a renunciar a su intelecto. Algunas personas van a decir, sí, soy inconsistente. ¿Y qué? Prefiero seguir siendo así y jamás creer en Dios, porque eso es un mito. ¿Ok? De vez en cuando, algunos ateos se van a topar con las implicaciones de su incredulidad y finalmente van a decir, vaya, está bien, veo que mi
posición como ateo es inconsistente, pero igual no necesito creer en Dios. Van a seguir siendo siempre inconsistentes. Por ejemplo, cierta religión en el Medio Oriente, uno de estos gurús dicen, de aquellos que se ponen así, ¿verdad? La felicidad es deshacerse de todo deseo. Entonces viene un apologista presuposicional y le dice a este gurú, ¿desea usted deshacerse de todo deseo? No puede. Entonces se ve confrontado con su inconsistencia, pero de todas maneras sigue adelante con su religión. Cualquier respuesta que este líder pudiera dar debiese admitir la imposibilidad de su religión, pero prefiere seguirla creyendo, prefiere seguir en su irracionalidad. Hay un famoso gurú que se llama Deepak Chopra. ¿Alguien ha escuchado el nombre Deepak Chopra? ¿No? Es un autor bastante famoso y es una especie de médico naturista, ¿no? Él está en contra de los fármacos y prefiere la medicina natural y todo eso, pero es un acérrimo contrincante del cristianismo, ¿no? Y él siempre está en contra del cristianismo. Y en un panel de discusión, él, en un programa de televisión, con mucha pompa, ¿no?, y arrogancia, diciendo, no, el cristianismo es un mito, es para gente que es fanática. Y él decía, toda creencia es una fachada para cubrir alguna inseguridad. Si usted tiene una creencia, es porque usted está intentando encubrir alguna inseguridad. Una persona del público se levanta y pide la palabra. ¿Puedo hacer una pregunta? Y le dan el micrófono. Sí, le dice. Y le dice, señor Deepak Chopra, usted dice que toda creencia es una fachada para cubrir una inseguridad. Y Chopra responde, sí, yo dije eso. Y le dice el hombre, ¿usted cree eso? Y Chopra le dice, sí, lo creo. Está creyendo algo. Y todos empezaron a reír de él y él se quedó así como, es cierto, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿se arrepintió él de su incredulidad? No, prefiere seguir en la inconsistencia de su pensamiento porque no quiere doblegar su orgullo a que Dios existe. Es un problema de autoengaño. No es un problema intelectual, no es un problema de evidencia, es un problema moral. Es rebeldía en contra de Dios. Lo que quiero decir es que a veces las personas renuncian a su racionalidad en lugar de ceder al Señor Jesucristo y a la revelación que les rodea. Christopher Hitchens, el famoso ateo, allá por 2008, 2010, si no estoy mal, 2008 creo que falleció él. Pero allá por 2007, 2008 creo, hubo una serie de debates y fueron como 7 debates en diferentes lugares. Y el último debate fue en un famoso bar ahí en Washington, en donde hubo algunas personas y grabaron el debate. Y finalmente, después de estar alegando contra el teólogo, ¿no?, Douglas Wilson, el pastor, y decían esto y lo otro, y que la evidencia, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, Christopher Hitchens, ya cansado, finalmente dijo, voy a admitir que en la posición atea, dice él, hay cosas en cuanto a nuestra moralidad que todavía no hemos definido y no sabemos la respuesta. Entonces Douglas Wilson le pregunta al pastor, entonces, ¿por qué hablas y escribes como que todo en el ateísmo ya estuviese resuelto? Hitchens no dio respuesta, porque no podía. Y ese es el punto del ateísmo. No puede responder a estas preguntas fundacionales. Y a pesar de que no puede responder, prefieren seguir autoengañados. Mis hermanos, esta es la metodología apologética que creemos, al menos en esta iglesia, y creemos que es bíblica. No es darle más evidencia al ateo, no es demostrarle, no, es mostrarle la imposibilidad de su posición. La forma en la que cree, piensa, vive, actúa, escribe, solo es posible porque Dios existe. Cuando le demostramos su imposibilidad, hemos hecho el trabajo que la Biblia nos demanda. Responderle al necio
de acuerdo a su necedad. No le damos lo que pide, le damos lo que merece su necedad, demostrarle la imposibilidad de su posición. Recuerden, no existe tal cosa como falta de evidencia. Lo que existe es necedad, rebeldía en el corazón de aquellos que, a pesar de la bondad de Dios y su revelación, detienen en su injusticia la verdad. Esa es la forma en la que Jesús argumentó. Esa es la forma en la que Pablo argumentó. Esa debiese ser la forma en la que nosotros argumentemos. Amén.